Ya estamos en el 2024 y es la tercera vez que he hecho este video. Y vamos a hablar sobre el tema en cuestión. Las razas arquetipos de la ciencia ficción o las razas tropos. Básicamente conceptos, muchas veces clichés que muchas personas repiten en sus historias. Y no los hace generalmente algo malo. Pero son conceptos que existen y que muy a menudo no son tan originales como mucha gente cree que lo es. Porque estos conceptos, como digo, son tan generales, tan básicos que cualquiera puede utilizarlos para crear una raza de ciencia ficción, y no significa que una raza sea mala o una copia de una de otra, pero simplemente los hace muy generales. Tan básico, porque esto ocurre muy a menudo, porque una forma muy común de cimentar la gran escala de un mundo de fantasía o ciencia ficción es incluir una amplia variedad de criaturas sapientes. Esto puede ser una forma de distinguir los planetas entre sí y mostrar la diversidad que uno podría esperar viajando a través del mundo y el universo. Por ejemplo, un planeta podría estar lleno de seres reptilianos como los Gar, mientras que otro podría estar lleno de alienígenas acuáticos como los Mon Calamari o incluso abominaciones de Edris. Pero hay ramas de estas especies alienígenas a las que yo he decidido llamar razas arquetipos. Ya saben, especies alienígenas que se parecen mucho entre sí porque tienen conceptos muy básicos que son muy similares. Hablaremos de algunas de estas razas arquetipos y explicar por qué se llaman así. Antes que nada, este video es mi opinión consultando diversas fuentes, no significa que no me use una raza una u otra, pero sí considero que muchos de estos conceptos los que voy a tratar en este video son de los más usados. Hablando ya todo esto, comencemos. Primero que nada hablemos de los humanos. Sí, nosotros somos los humanos, pero en la ciencia ficción o en la fantasía, en muchas historias en las que se incluyen en los humanos hay un patrón. Sí, hay veces que este patrón es distinto, como en Warhammer, donde literalmente la humanidad es el imperio más grande que ha existido, o incluso en el universo de Star Wars, donde los humanos tienen un gran poder político. Pero en la gran mayoría de historias de ciencia ficción o incluso de fantasía, se nos presentan a los humanos como seres violentos o irracionales, criaturas que no deberían existir con razas más avanzadas, a pesar de que se comporten mucho más civilizadamente que otras especies, principalmente por ser los nuevos en la galaxia. Un ejemplo de esto es la guerra de primer contacto en Mass Effect, un conflicto donde los humanos son vistos como los agresores, en una guerra contra los turianos, a pesar de que toda la culpa del conflicto cae únicamente en manos de los turianos y del Consejo de la Ciudadela, no de los humanos. O en Star Trek, donde un ser omnipresente conocido como Q a menudo se enfrasca con la historia pasada de la humanidad, a pesar de que realmente a lo largo de toda la franquicia de Star Trek vemos que hay especies alienígenas en el universo de Star Trek que tienen un pasado 1000 veces más violento que el de la historia humana. Los humanos son vistos como menos avanzados que otras especies, pero avanzan mucho más rápido que otras razas. Y finalmente, a largo plazo, quedará claro que los humanos eventualmente los superarán a todos. No están tan avanzados por ahora, pero pronto las cosas serán diferentes. Mass Effect, Halo, Babylon 5, Stargate y Star Trek hacen esto en diversos grados. Los humanos tienen una gran influencia política en la galaxia en muy poco tiempo. Esto explica por qué a menudo hay humanos en casi todos los planetas que los protagonistas visitan. Las naves espaciales humanas casi siempre son grises sin ventanas, con una apariencia monótona tirando brutalismo. En muchas obras son básicamente un ladrillo con dos motores y un cañón gigante. Si bien algunas naves como la Normandy de Mass Effect o algunas de otras historias de ficción son diferentes, la mayoría de naves espaciales humanas en general deben ser de un color de metal crudo y pintadas como las naves de Alien o Babylon 5. En las paletas de anime, esto es más variado, mucho más saturado de colores mucho más brillantes, y una paleta de color mucho más viva que en obras occidentales. Dicho color puede ser representado como azul o verde o incluso blanco, pero en las obras occidentales, las naves militares humanas en general suelen ser mucho más escuetas en este sentido. De hecho, muchas de las armas humanas también suelen ser muy cuadriculadas. Dado que nuestras armas serán cuadradas en el futuro, las naves espaciales más grandes también deberían ser angulares. La nave espacial humana estándar tiene en su mayoría una forma rectangular con motores en un extremo y armas en el otro, y en general, la sociedad no es muy diferente de la que tenemos hoy en día. La gran mayoría de sociedades en estas obras suelen ser repúblicas, confederaciones o un sistema de gobierno democrático pero llevado al espacio, un sistema político muy occidental pero llevado al futuro. Pero lo que sí ocurre definitivamente es que durante los primeros años de la humanidad en la galaxia utilizarán armas a base de pólvora,
o apenas están investigando el armamento más avanzado como la tecnología láser. Pero no es hasta que se ponen en contacto con otras razas alienígenas que hay un gran salto tecnológico. Ahora, ya pasando a los humanos, hay ciertas razas en la ficción especulativa que parecen ocupar un nicho equivalente a los elfos. Básicamente una raza fantástica o una cultura idealizada y más cercana a la Tierra que alguno de los ideales utópicos. O la inescrutable y ominosa gente justa para quienes somos como moscas en la mayonesa, o ambas a la vez. Por supuesto, estos seres son bellos, muchas veces muy parecidos a los humanos, la gran mayoría de las veces se consideran los seres más avanzados y perfectos que existen. Su mundo natal es un ejemplo de tecnología y medio ambiente. Suelen tener valores morales muy cerrados, filosofías que los diferencian mucho de otras especies, a menudo teniendo apóstrofes en sus nombres. Sus naves generalmente suelen ser extremadamente curvas, elegantes, con una apariencia sumamente hermosa, lo que les da una vibra de utilidad, pero sin embargo, compensa todo aspecto exagerado con una superioridad tecnológica. Sus armas, al igual que sus naves, son bellas, como su arquitectura. Generalmente su cultura y tecnología es mejor que la de otras especies, y a menudo tienen edificios que al igual que sus naves, no se van por lo funcional, sino que es más por lo artístico, tirando a lo mamón. Pueden aprender lo que otras razas tardarían siglos en aprender. Incluso sus artes marciales son muy superiores a las de otras razas. Los fallos o problemas de su sociedad generalmente se tienden a mostrar al lector como perfecciones, o que simplemente otras razas no lo comprenden. Cuando no se comportan como un elfo de fantasía estándar o como suele ser el caso, una raza mística e iluminada como los volcanos o los navis, están irradiando a los humanos y otras especies con una superioridad moral, tratándolas como niños muchas veces. En cuanto a la personalidad, pueden ser distantes o acuáticos, y también suelen ser bastante gregarios, mientras que un personaje de su raza trabaje con humanos u otras especies, su pueblo en general siempre considerará que sus puntos de vista son los más eficientes, los mejores y los más acordes a la situación. Por lo mismo, no es raro que otras razas no los vean de la mejor manera, pero a menudo la historia tratará que estos aliens tengan la razón, dándoles un área de prepotencia, juzgando más rápido los errores de otras razas que lo que hacen ellos mismos. Un ejemplo de esto son los protos de StarCraft, que durante todo el primer juego de StarCraft se la pasaron atacando a los humanos, y no entendían por qué esto literalmente los atacaron en represalia. Literalmente no lo entendían, y de cualquier manera estos seres tienen una tendencia a ser más místicos o filosóficos que la mayoría de otras razas en el entorno. A pesar de ser una raza sumamente avanzada con un poder sobre otras especies alienígenas, a menudo pueden practicar costumbres que chocan con lo que dicen. Por ejemplo, teniendo tradiciones bastante primitivas como las justicieras Azeroth de Mass Effect, que básicamente son mujeres monjas guerreras en el espacio con un código moral muy brutal y conceptos poco contradictorios como poder violar la ley. Por ejemplo, también están los volcanos que a pesar de ser una raza totalmente guiada por la lógica, muchas de sus tradiciones no son totalmente lógicas o en el concepto de una especie que dice ser lógica no tiene sentido. Por otro lado, tenemos el viejo tropo de la raza mente colmena. Básicamente el poder proviene de los números y el número es 1. La reproducción es algo que han dominado y la individualidad se mantiene por debajo de lo que beneficia más a la colmena. No importa cuántos haya, la colmena tiene un instinto natural para preservarse mutuamente y apoyar a la especie cría unida en su conjunto, trabajando más como una forma de vida masiva real en sí misma que como un enjambre de individuos. Muchas veces tienen un nexo, una criatura que sirve como la reina de la mente colmena. En la gran mayoría de los casos, si destruyes este ser, la mente colmena pierde orden, o simplemente las criaturas se separan del colectivo. Rechazan la individualidad. Si existe la individualidad es porque la colmena o el colectivo lo permite, tal como Hugh de los Borg o Colegión de Mass Effect, seres que fueron enviados para cumplir roles específicos en sus respectivos universos, pero estos seres no son realmente individuos. Y aunque estos seres sean individuos, la individualidad técnicamente no existe, no les importa y no la quieren. Sus emociones son demasiado extrañas para otras especies, muchas veces son criaturas o máquinas, sin emociones o tienen un concepto muy distinto de la moral. Por ejemplo, los replicadores de Stargate, criaturas a base de nanotecnología que van consumiendo planetas. Pero los replicadores no ven esto como destrucción, sino que lo consideran como la perfección de lo que son. Estas son especies que si hacen algo, lo hacen por alguna razón lógica, a pesar de que definitivamente sus motivaciones son contradictorias.
A menudo pueden mejorarse a sí mismos, porque no son entes naturales, su biología les permite manejar su material genético, como los Zerg, o como los Borg y los Cybermen pueden actualizarse a sí mismos cada vez que se enfrentan a un problema. Este tipo de razas a menudo son aislacionistas o peligrosas, no suelen tener emociones muy bien exploradas. Cuando tienen una sociedad perfecta, las emociones son solo defectos que te impiden alcanzar tu máximo potencial. Un ejemplo es Unidad de Rick y Morty, donde después de unirse, el mundo era hipotéticamente un lugar mejor, entre comillas. Estos seres a menudo se comparan con otras sociedades para que éstas se asimilen a ellos, lo cual la gran mayoría no tienden a hacer y recurren a la fuerza bruta. Pero a menudo esta táctica de mostrarle las ventajas de unirse al colectivo es solo un lavado de cerebro o una mentira, como los Borg, donde estas conciencias son manipuladas para que el colectivo o la mente colmena pueda asimilarse a esta especie. En comparación con otras razas, van por lo que consideran que es eficiente o lo que tenga forma de bicho o forma geométrica. Generalmente, su arquitectura siempre es muy estática y cerrada, ya sea en una nave orgánica o mecánica. No tienen ventanas ni ningún lujo, o son seres vivos buscando la máxima eficiencia y teniendo formas totalmente diferentes a las de otros seres, incluso muchas veces sus naves siendo seres vivos en sí mismos. Culturalmente, no son de los más profundos para nada. Incluso razas de personajes que son favoritos de los fanáticos, como por ejemplo Legión de Mass Effect, se quedan atrás culturalmente con el resto de razas de su franquicia. También tenemos por otro lado a los antiguos alienígenas, o como yo los llamo, los precursores, también conocidos como los aliens de History Channel. Los precursores, también conocidos como los antiguos, los ancianos o los primeros, son un estándar en la ciencia ficción, especialmente en la ópera espacial, la fantasía y ocasionalmente el horror. Una raza antigua cuya cultura y conocimiento se elevaron a su pináculo en épocas pasadas, pero ya no está presente en la galaxia. Son responsables del avance de muchas especies a través de su tecnología, eligiendo especies jóvenes como sus apoderados para sus conocimientos. La gran mayoría de veces los humanos suelen ser estos. También suelen ser otras especies como por ejemplo las Azaris o Protoss. Estos seres pueden haber visitado la Tierra u otros mundos, pero seguirán siendo un misterio. Son considerados la primera especie en tener tecnología avanzada, lo que los hace parecer casi divinos. En el aspecto de la socialización, podrían haber creado especies inteligentes o reelaborado mundos enteros con un chasquido de sus dedos. Cualquier misterio extraño o persistente en el universo de la historia generalmente se pone a sus pies. Los predecesores, sin embargo, ahora no dejan nada más que ruinas y artefactos raros, a veces incomprensibles y armas peligrosas. Cualquiera de los tipos antes mencionados pueden ser un gran objeto místico, porque nadie lo sabe, nadie sabe quiénes son o tal vez se ascendieron a plano superior de existencia, como los antiguos de Stargate, y nadie sabe si se sucumbieron a la decadencia o si fueron aniquilados por un desastre o una guerra, o tal vez simplemente se trasladaron en masa a otro mundo como los Cepho Fallen Order, o simplemente se han ocultado de otras especies en criogenia, o como los Forerunner, dejaron parte de su tecnología y partieron más allá de su galaxia. Cualquiera que sea la razón, prepararon el escenario para el mundo moderno, dejando atrás algunas sorpresas tecnológicas para que los héroes y villanos los encuentren, y luego se quitaron convenientemente el camino para que la historia siguiera su camino. Los bolos y las sombras de Valiant 5, por ejemplo, impulsan generalmente todas las tramas de la serie, ya que se han intrometido ampliamente en los asuntos de las razas más jóvenes. El resto siguen un camino más arquetípico, la tecnología Forerunner de Halo, donde la tecnología de esta raza tiene un gran impacto en el mundo, ya que esto terminó creando al Conan, y podemos seguir así y así. Luego están los momentos en que ellos son la razón por la que todo se ha ido al infierno, por una amenaza desaparecida hace mucho que intentó exterminar a toda la galaxia. Millones de años después, regresando, siendo ellos los responsables de exterminar a esa amenaza originalmente. Ya sea que todavía existan estos seres o no, influyen en los resultados. Muy a menudo su tecnología es muy poderosa, puede parecer primitiva o ceremonial, pero en general es muy poderosa. Su tecnología es buscada por muchas otras especies, generando una carrera de armas arqueológicas en sus manos. A veces los precursores pueden ser redescubiertos, dando como resultado conocimientos y más problemas, atrayendo a la audiencia, ya que, en obediencia, podían esperar que los precursores fueran totalmente diferentes a la concepción que finalmente fue revelada. Por otro lado, también tenemos a los bárbaros espaciales, o como yo los llamo, los orcos espaciales. Una raza de guerreros brutales con un código de general también muy brutal. Su código suele ser muy inconsistente, y si lo tienen, se basan en la fuerza es poder.
Todo suele ser arreglado a través de los puños, a través de la pura fuerza física, imponiéndose a otras razas alienígenas a través de sus poderosos golpes. Pueden ser poderosos adversarios o increíbles aliados. A pesar de esto, son increíblemente agresivos y belicistas. No están enfocados en el ala de la ciencia, le dan poco valor a la medicina. En casi todos los aspectos de su cultura, se concentran en pelear entre sí o con otras especies. En cuanto a su tecnología espacial, estas especies generalmente consiguen su tecnología de otras razas, como los Klingon con los Horde de Star Trek, o siendo elevada artificialmente por una raza mucho más avanzada que ellos, como los Krogan de Mass Effect o los Brute de Halo. Los Klingon, por ejemplo, originalmente se estableció como una raza guerrera, pero con el tiempo se han transformado básicamente en una raza de orcos. Han estado en esa línea muy difusa, desde ser los antagonistas de Star Trek, la serie original, y pasar por un ablandamiento y desarrollo en varias películas, y en última instancia ser una raza mucho más estándar en la siguiente generación y series posteriores. Los coloco acá por una simple razón, y es que los Klingons se guían casi simplemente por la violencia. Ese es el aspecto fundamental de su raza guerrera. En general, a menudo se asume que la justificación cultural va de la mano con el tipo tecnológico. A menudo que una civilización se vuelva más avanzada, se espera que también se vuelva más civilizada y justificada. Estos tipos básicamente están viviendo argumentos en contra de esto, reteniendo comportamientos y culturas claramente bárbaras, incluso cuando utilizan y producen tecnología muy por delante de lo que tenemos en la vida real. En el mejor de los casos conservarán las costumbres y valores sociales que la mayoría de sociedades dejan atrás cuando salen de la edad de bronce o la edad de piedra, permaneciendo enfocados y aceptando la guerra, la piratería, la esclavitud y venganzas personales como su realidad. En el peor de los casos serán saqueadores belicistas y un grupo general de asesinos o matones. Incluso pueden llegar a ser una orden, pueden convertirse básicamente en una raza que van de matanza en matanza, o seres que buscan la guerra por la guerra. Si es que tienen un sentido del honor, ese es bien inconsistente, siendo más basado en la brutalidad de un guerrero. Hay ejemplos de eso en todo lado. Los Mangalore del quinto elemento, por ejemplo, son mercenarios espaciales sanguinarios y brutales con una cultura generalmente belicista. O los Saiyajin de Dragon Ball, una raza de bárbaros violentos con una sociedad en constante guerra, construida completamente sobre un sistema político de castas de las fuerzas poder. Los Saiyajin, por ejemplo, inicialmente vivían en chozas de piedra y usaban pieles simples, pero dependiendo a quién escuches, obtuvieron su tecnología después de que hicieron ingeniería inversa de la tecnología de sus vecinos más avanzados, después de eliminarlos, o simplemente comprando la base tecnológica de su raza. Pueden variar en naturaleza y avance, pero en general los orcos espaciales prefieren las armas cuerpo a cuerpo, para luchar como martillos, cuchillos o espadas gigantes. De hecho, es normal que utilicen alguna cuchilla de algún tipo. Por lo general, tienen una tecnología mucho más primitiva que la de otras facciones en entornos de su mundo, que pueden variar desde máquinas industriales de la era moderna hasta que todavía están en la era de piedra o incluso tecnologías de luz que apenas comprenden. Cuando tienen tecnología propia que es confiable, a menudo esta es mucho más primitiva que lo normal para el entorno en el que están, o al menos más utilizada, sucia y gastada en apariencia. A menudo pueden haber robado la tecnología que tienen de otra persona, ya sea que esto haya sido robado o dado a ellos, por otras facciones que buscan usarlos como fuerzas armadas, o de hecho que trabajen como matones o mercenarios y soldados para otros, es bastante común. Otro tropo común son los alienígenas grises, o los grises, los genetistas pequeños o altos, también conocidos como la versión moderna de los pequeños hombres verdes, y actualmente la representación más común de los alienígenas. Estos seres tienen el mismo plan corporal básico que los humanos, pero son grises, algo más cortos que un humano promedio y tienen cabezas enormes, con ojos igualmente enormes que se asemejan a una gota de lluvia. Dotados muchas veces de poderes mentales y una capacidad mental muy superior a la humana, son seres listos, inteligentes y excéntricos. En general, hacen experimentos con una moralidad bastante cuestionables. A menudo estos seres realizan secuestros o adopciones, y lo que hacen con los secuestrados varía, pero realizan experimentos con ellos, eso es seguro, ya sean genéticos o simplemente para llevar a cabo algún experimento con connotaciones sexuales. Debido a sus cuerpos delgados, ojos grandes y bulbosos y su contacto con las razas jóvenes, a menudo se han insinuado que estos seres son los aliens grises de la cultura popular. Sus edificios suelen ser de una apariencia estereoblanca, con una paleta de colores sobrios, o simplemente extremadamente oscuros con una tecnología orgánica. En general, en este aspecto varía mucho, pero a menudo su representación de la tecnología puede tener una arquitectura muy similar a la que se imaginaban en los años 50 cuando pensábamos en el futuro. Casi seguro que estos seres
No usan ropa, aunque no tendrán genitales visibles. En historias más antiguas, a veces llevan trajes espaciales plateados o azules, o un verde apagado. Sus creencias, lejos de ser negras y grises, suelen ser del tipo misterioso y cuestionable, utilizando el engaño y la subversión. Pueden ser alienígenas lo suficientemente avanzados que no nos han visitado desde la época de las pirámides, a pesar de que la Tierra es un pequeño planeta insignificante. O simplemente nos están visitando por razones que pueden variar. Tal vez quieran ayudarnos a ascender a un plano superior de existencia. Quizás seamos los precursores, o tal vez simplemente quieran servir al hombre. Al igual que los pequeños hombres verdes, antes que ellos todavía tienden a venir en platillos voladores. Sin embargo, la versión abiertamente hostil es mucho más rara. Vuestro es su modus operandi principal, ya sea para evolucionarse a sí mismos por el avance científico, o buscar una solución para una enfermedad que los lleva a su final. En muy raras situaciones hablarán con los humanos, y cuando lo hacen, en general varía. Generalmente se mantienen en misterio y ciertamente muy pocas veces hablarán en inglés. En su mayoría no hablarán en absoluto. En otro caso, pueden ser benévolos o muchos más sabios que la humanidad, a menudo de una forma hippie, otorgando a los saduceos visiones cósmicas. Sin embargo, casi nunca harán algo más que eso y limitarán sus intenciones. Una variante generalmente que ya es mucho más alta y de proporciones más delgadas y algo más parecido a los humanos en cara y cuerpo, se usan cuando están destinados a ser menos misteriosos y más humanos para poder interactuar con ellos en las historias. Eso ocurre generalmente cuando forman parte de una ópera espacial. A menudo, estos seres suelen ser duros de tratar con ellos, pero en esos casos se intentan ser un poco más humanos, aunque suelen ser muy pesados. Los Salarianos de la saga de Mass Effect y los Kaminoanos de Star Wars son los ejemplos más claros de este tipo, ya que ambos se basan en los grises. Aunque no son réplicas exactas, tienen ojos grandes y oscuros, una cabeza bulbosa y un cuerpo junto. Son seres muy inteligentes, pero no son conocidos por su habilidad física. En general, las razas arquetípicas suelen ser conceptos muy utilizados, ya sea de una manera buena o una manera mala, eso ya depende del escritor y de qué tantos clichés coloque. Pero díganme ustedes qué piensan de las razas arquetipos. No olviden darle like y suscribirse al canal. Y ya está la segunda parte de este video si lo quieren ver. Hasta la próxima.